Buen día, chicos y chicas. El día de hoy vamos a ver el video 2 de área bajo funciones elementales. Voy a dar una pequeña introducción, así como la di en el video 1, en el cual nos enfocábamos a esta función y igual a c. Si ya vieron el video 1, pueden saltarse hasta donde ya empezamos a explicar el tema que va a pertenecer al día de hoy, que es enfocarnos a esta función que sigue, que es función de y igual a x. Entonces, bueno, vamos con la pequeña introducción. ¿Pero qué es esto del área bajo funciones elementales? Bueno, debido a la sencillez y otras características de algunas funciones, estas se pueden clasificar como elementales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que estas funciones tienen un comportamiento gráfico muy peculiar o muy especial y su comportamiento puede interpretarse de forma muy intuitiva, que en cuanto vemos la función ya sabemos cómo va la gráfica. Entonces, algunas de estas funciones son la función y igual a c, que es esta, en la cual c es una constante o un número, ¿ok? Una constante. Y la gráfica de este tipo de función es como esta, es decir, y yo le pongo que es igual a un número cualquiera, entonces aquí por ejemplo tenemos el número cualquiera y la gráfica se va paralelamente al eje de las X, dependiendo el valor que tome Y. Entonces, así es esta gráfica y es pues infinita, ¿no? Se extiende tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Otra de las funciones elementales que tenemos es la función y igual a x, que es la gráfica como esta, en la cual x, pues, más bien y toma el valor que tiene x. Por ejemplo, si yo le pongo que x vale 1, pues ¿cuánto va a valer y? Pues 1. Entonces, si se fijan, aquí podemos observar, voy a hacerle un poquito de zoom, que cuando x vale 1, y también vale 1 y aquí hay un puntito, ¿no? Una coordenada. Cuando x vale 2, y también vale 2. Entonces aquí hay otro puntito. Y así me voy sucesivamente con todos hasta que genero esta gráfica. Y yo sé que se extiende tanto hacia arriba como hacia abajo de la misma manera, con ese mismo comportamiento. La otra función que tenemos es esta y igual a x cuadrada, en la cual pues x toma cualquier valor y para yo encontrar el valor de y, pues ese valor de x lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, bueno, aquí pues se forma esta parábola. Entonces, por ejemplo, bueno, supongamos que pues le pongo a x el valor de 1, entonces yo quiero saber cuánto va a valer y. Cuando x vale 1, pues voy a elevar al cuadrado esa x, que en este caso sería 1 al cuadrado, pues me da 1. Entonces quiere decir cuando x vale 1, y vale 1 y aquí tengo el puntito. Supongamos que quiero ahora darle el valor de menos 1 a x, pues lo elevo al cuadrado y me queda que cuando x vale menos 1 lleva a valer menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo. Entonces aquí también lo podemos ver, lo voy a poner con otro color aquí en el plano cartesiano, que cuando x vale menos 1, pues y también vale 1 y aquí tenemos el puntito. Y así nos vamos sucesivamente y pues se va formando, como les decía anteriormente, esta parábola. Y bueno, más que nada, este tema es cómo sacar el área bajo estas funciones elementales, porque ya sabiendo que tienen un comportamiento muy peculiar y que ubicamos muy rápidamente, pues simplemente con algunas fórmulas que veremos ahorita en este video y en otros dos, vamos a poder calcular el área que hay bajo estas funciones. Por ejemplo, aquí bajo esta función de y igual a c, o bajo esta función de y igual a x, o bajo esta función de y igual a x cuadrada. Eso que puse en color verde, pues serían las áreas que nosotros tendríamos que calcular. Entonces, bueno, esta es una pequeña introducción pues del tema en general, pero en este video nos vamos a enfocar en el cálculo del área bajo la función y igual a x. Primero que nada hay que mencionar que esta función también se le conoce como función identidad, porque relaciona el conjunto de los números reales con ellos mismos. Su representación gráfica es esta que tenemos aquí en la pantalla. Y para que te quede un poquito más claro, vamos a mencionar algunas de las propiedades de esta función. Primero que nada, su gráfica es una línea recta que pasa por el origen. Aquí, si se fijan, recuerden, tenemos el origen. Y tiene una inclinación de 45 grados. Es decir, que de aquí a acá hay un ángulo de 45 grados del eje de la X hacia donde abre la gráfica. ¿Qué más? Bueno, el valor que tiene la función para un argumento X es X mismo. ¿A qué se refiere esto? Miren, aquí lo pueden observar.
Que si x vale 1, pues y también vale 1. Que si x vale 2, pues y también vale 2. Y así sucesivamente. Esto ya lo había mencionado un poco en la introducción del tema, en el video. ¿Qué más? Bueno, la intersección de la función con los ejes es en el mismo punto. Tanto con x como y intersectan en el punto 0,0. Aquí está. Aquí intersecta tanto el eje de las x como el eje de las y. Y bueno, pues estas son una de las propiedades más importantes que tiene esta función y igual a x. También cabe mencionar que la función y igual a x estudia fenómenos donde la razón de cambio es la misma en cada punto. Es decir, la pendiente es igual a 1. Ya habíamos visto la pendiente que significaba. Quedábamos que por cada valor que yo avanzo en x, yo avanzo en este caso, si se fijan, un valor más en y. Entonces aquí por eso quedamos que la pendiente es 1. Esta también es una de las características más importantes de este tipo de función. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo le tenemos que hacer para calcular el área bajo este tipo de funciones. Muy bien, para calcular el área bajo la función y igual a x, lo podremos clasificar en los siguientes dos casos. El primero, aquí si ustedes observan, pues tenemos la gráfica de esta función que como vimos anteriormente es una línea recta, hay un ángulo de 45 grados, etcétera, etcétera, ¿ok? Lo que vimos hace un momentito. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí me está pidiendo dentro de un intervalo que x tome valores mayores que 0 pero menores que x1, pues me está pidiendo que, por ejemplo, aquí encuentre esta área sombreada, ¿no? Que es un triángulo. Entonces, aquí, a diferencia del primer video que vimos, que era con la función y igual a c, pues ahora vamos a utilizar la fórmula del área de un triángulo, porque el área sombreada es un triángulo. Entonces, ¿cómo lo vamos a trasladar a los datos que nos da la gráfica? Miren, aquí nada más vamos a analizar un poquito la gráfica. X1 va a ser el valor de y, al igual que el valor de x. Recuerden que como aquí quedamos que la función es y igual a x, y va a tomar todos los valores que tome x. Es decir, si x vale 1, pues y también va a valer 1. Si x vale 2, pues y va a valer 2. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, por eso x1, como es el mismo valor, pues no vamos a tener aquí un x2 como en otros videos. Bueno, el anterior que veíamos de la función y igual a c, ahí sí teníamos x1 y x2, pero aquí no. Aquí nada más vamos a tener x1 porque es el mismo valor. Entonces, bueno, como en este caso la base del triángulo pues es de 0 hasta x1, por eso ponemos que en vez de la base vamos a poner x1. Y la altura, que es esta que está aquí, en vez de poner h, que es la letra que representa la altura, pues también vamos a poner el valor de x1, porque si se fijan, de 0 a x1, pues es la altura. Entonces, si se fijan, aquí vamos a poner x1 por x1. Y todo esto se va a elevar se va a dividir entre 2. Aquí está, entre 2. Entonces, a fin de cuentas, recuerden que cuando dos cantidades se multiplican por sí mismas, vamos a ponerla como potencia. En este caso el x1 se multiplica por sí mismo dos veces, por eso vamos a poner que es x1 al cuadrado y eso se va a dividir entre 2. Perfecto, ese sería el primer caso. Vamos con el caso número 2. Para el caso número 2 también vamos a tener un intervalo en el cual x va a tomar valores mayores que x1 pero menores que x2. Aquí si ustedes observan, bueno, ya vamos a tener x1 y x2. ¿Por qué? A ver, vamos a analizar la gráfica. En el caso 1, nosotros tenemos que sacar el área de todo el triángulo. En este caso, no. En este caso solamente tenemos que sacar el área sombreada que está aquí, que si ustedes observan, pues es la figura de un trapecio. Por lo tanto, ahora vamos a usar la fórmula del área del trapecio, que es esta. Recordemos, es base mayor más base menor por altura entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta fórmula con los datos que nos da aquí la gráfica? Muy bien, primero vamos a analizar la gráfica. Si ustedes observan, tanto x1 en x como x1 en y es la misma, porque, recordemos, es una parte de la propiedad de esta función que lo mismo que vale x va a valer y. Entonces, aquí en este caso, pues x1 es lo mismo en x que x1 en y.
Perfecto. Y pues también tenemos x2 en x y x2 en y. Es el mismo valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a trasladar, por ejemplo, la base. ¿Cómo podemos conocer la base mayor, que es la B mayúscula? Pues la base mayor, ustedes están de acuerdo que es, si nos ubicamos aquí en el eje de las y, es lo que mide desde el 0 hasta el x2. Entonces, por eso, pues aquí ponemos x2. Esto se refiere que es la base mayor, el valor de x2. Luego la fórmula original nos dice que tenemos que sumarle la base menor. ¿Quién es la base menor? Pues sería esta, que es la del trapecio. Entonces, ¿cuánto mide esa base menor? Pues es desde 0 en y hasta lo que vale x1. Entonces, por lo tanto, pues vamos a sumarle x1 que representaría la base menor. Por altura, aquí, ¿la altura cómo la sacamos? La altura, recuerden que es esta parte de aquí que parece como base, ¿sí? Pero si ustedes voltean el trapecio, pues sí es la altura. Entonces, ¿cómo se detecta la altura? Pues aquí vamos a tener que restar el valor de x2, que es desde aquí de 0 hasta x2. Estamos ahorita ahora en el eje de las x. Y le vamos a restar el valor que tenemos desde el 0 en x hasta x1, ¿ok? Y eso nos va a dar, pues, la altura. Perfecto. Y pues todo esto entre 2, ¿ok? Si nosotros reducimos términos semejantes, como lo llegábamos a hacer en álgebra, ustedes lo pueden hacer si quieren paso a paso. Yo ahorita me voy a saltar ese paso a paso y nada más les voy a decir cómo queda la fórmula en general. La fórmula en general queda de esta manera, que es x2 lo vamos a elevar al cuadrado menos x1 al cuadrado y todo esto entre 2. Entonces, ya teniendo las fórmulas, ahora sí vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro. El ejemplo 1 nos dice: calcula el área de la región indicada. Aquí tenemos la gráfica y nos pide esta área sombreada, que si ustedes observan, pues es la forma de un triángulo. Este tipo de área pertenece al primer caso que habíamos visto hace un momentito, en el cual para sacar el área de ese triángulo vamos a tener que utilizar, con los datos que tenemos aquí en la gráfica, esta fórmula, ¿ok? ¿Y qué datos ocupamos para esa fórmula? Simplemente necesitamos saber quién es x1. Si nos acordamos aquí en el caso 1 que veíamos al principio del video, x1 es el valor donde termina el área sombreada, ¿de acuerdo? Aquí si ustedes observan también donde está este vértice de este triángulo. Entonces, si nos fijamos aquí en la gráfica del ejercicio, nos fijamos que este vértice aquí está y donde termina el área sombreada es donde vale x5. Entonces, pues por lo tanto vamos a poner que x1 es igual a 5. Entonces ahora sí vamos a sustituir en esta formulita tan sencilla que simplemente nos decía que área es igual a x1 al cuadrado. Aquí en este caso, pues x1 es 5, lo elevamos al cuadrado y esto lo dividimos entre 2. 5 al cuadrado nos da 25 y si lo dividimos entre 2, pues nos va a dar 12.5 unidades al cuadrado. Y en este caso, pues sería la respuesta del ejercicio 1. Si ustedes observan, está muy, muy sencillo. Vamos a ver el segundo ejemplo. El ejemplo 2 nos dice: calcula el área de la región indicada. Aquí tenemos la gráfica y si ustedes observan, pues tenemos que encontrar esta área sombreada que ahora se parece al segundo caso que veíamos al principio de este video, en el cual ahora tenemos que utilizar la fórmula del área de un trapecio y trasladando la fórmula a los datos que tenemos en la gráfica, utilizaremos esta que está aquí. Aquí si se fijan, sí ocupamos de x1 y x2. Entonces, ¿quién es x1 y x2 aquí en esta gráfica? De hecho, aquí ya el ejercicio nos está poniendo muy claro quién es x1 y x2. Entonces, pues aquí voy a poner que pues x1 es igual a 2 y x2 es igual a 5. Entonces, ustedes ya pueden sustituir en esta fórmula. Vamos a sustituir, lo voy a sustituir aquí a un ladito. Nos queda que el área es igual a x2 al cuadrado, que en este caso sería 5 al cuadrado, menos x1 al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, entre 2. ¿A qué va a ser igual esto? Pues 5 al cuadrado nos da 25, menos 2 al cuadrado nos da 4, entre 2. Continuamos nuevamente aquí en este lado. 25 menos 4 nos daría 21 entre 2.
Por lo tanto, el área va a ser igual a 21 entre 2, que si nosotros dividimos nos daría 10.5 unidades al cuadrado. Y esta sería la respuesta del ejercicio número 2. Y es así como terminaríamos este video. Espero que les haya quedado clara esta parte de cómo sacar el área bajo la función y igual a x. Les digo, está muy sencillo. Pues por el momento me despido. El último video será sobre el cálculo de área bajo la función y igual a x cuadrada. Nos vemos. Que estén bien.